En el caso de una persona moral, es decir, una empresa o una institución, el movimiento del dinero es más evidente, ya que su actividad diaria implica el movimiento de dinero. Así, comprará materias primas o servicios, los transformará y a su vez venderá esos productos o servicios a otras empresas o a otras personas físicas. Cualquiera de esas actividades implica dos formas de usar el dinero. La primera ocurre dentro de la propia organización, es decir, cuando se percibe dinero por la venta de sus productos o servicios. Es decir, hay un ingreso, hay un flujo de entrada de dinero. La segunda forma de utilizar el dinero tiene lugar hacia afuera de la organización, cuando se paga por cualquiera de los insumos que ha consumido o por los que va a necesitar para la elaboración de productos o la prestación de servicios. Entonces, siempre va a haber un movimiento del dinero. O bien va a estar entrando o bien va a estar saliendo dinero. Entonces, ¿cuándo sale el dinero? ¿Cuándo es el flujo de salida? Cuando tenemos que pagar por los insumos, por las materias primas, por los ingredientes que utilicemos para elaborar un producto. ¿Qué otra causa hay de salida de dinero? Por ejemplo, el pago de los sueldos a los empleados, el pago de impuestos, de derechos, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los flujos de ingreso hacia la institución? Cuando, en cambio, ya hemos elaborado los productos y los empezamos a vender. Entonces, claro, las personas tienen que pagar un valor por esos flujos, entonces ahí va ingresando el dinero a la institución. El gran problema que siempre ha existido con el manejo del dinero es que su valor cambia con el paso del tiempo. El cambio de valor requiere decir cambio de poder adquisitivo. Es muy sencillo comprobar esto. Tenga a la mano $1,000 o unidades de la moneda, que puede ser en cualquier moneda que necesite, que utilicemos, ¿no es cierto? Y compre en un mercado cierta cantidad de productos, por ejemplo, N kilogramos de carne, N litros de leche, etc. Deje pasar unos meses y después regrese con las mismas 1,000 unidades monetarias. Lo más seguro es que comprará una cantidad menor de los mismos productos que adquirió inicialmente. ¿Por qué? Porque las cosas van subiendo de precio. Lo anterior indica un cambio en el poder adquisitivo del dinero. Asimismo, este cambio será proporcional con la inflación que haya prevalecido en la economía de aquel país durante el periodo considerado. Entonces, esta es una situación que a veces la gente se confunde y trata de mantener el dinero guardado en su bolsillo o en su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras el dinero permanece fijo, quieto, sin movimiento, va perdiendo poder adquisitivo, se va desgastando. Por eso es que los inversionistas, las personas que tienen negocios, etcétera, tienen que poner en movimiento el dinero para tratar de ganar recursos y evitar esa pérdida de poder adquisitivo. Aunque para muchas organizaciones la entrada o salida de dinero, a la cual se le llama flujo de efectivo, se produce a diario, los encargados de la contabilidad en las organizaciones acostumbran realizar, expresar y declarar flujos de efectivo de manera mensual y anual para efectos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto, en una empresa el dinero está entrando y saliendo todos los días, sería prácticamente imposible llevar un control estricto sobre esos flujos. Puede ser que un día los ingresos sean superiores a los gastos, o puede ser que otro día los gastos superen a los ingresos. Entonces habría una pequeña confusión para tomar decisiones. ¿Qué es lo que se hace? Se cierran las actividades durante un mes y se obtiene un balance mensual. Entonces, en el mes ya se tiene un cierto equilibrio. Entonces, ahí sí podemos ver si estamos ingresando más de lo que estamos gastando. Ya se sabe si hay un beneficio para la institución. Y más aún cuando se hacen los balances al fin del año, es decir, durante todo un año se contabilizan ingresos y gastos. Es importante mencionar que el flujo de efectivo se considera positivo cuando entra dinero a la organización y negativo si es que sale de ella, por ejemplo, cuando se paga por los insumos. Entonces, se le ha dado un signo, se le asignó un signo al flujo de dinero. Entonces,
Siempre ustedes en todos los balances, en los análisis financieros y todo, cuando vean flujos de dinero positivos, significa que son ingresos para la compañía. Y cuando vean ustedes flujos de efectivo negativos, significa que son salidas. A partir del hecho de que el dinero cambia su valor con el paso del tiempo, es preciso contar con técnicas, primero para representar los flujos de efectivo en diversos periodos de tiempo, y posteriormente se requieren técnicas para calcular el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Para hacer la presentación formal de los conceptos de ingeniería económica, vamos a considerar un ejemplo que nos ayuda a visualizar este tema. Vamos a suponer que una persona va a una pequeña tienda que vende artículos para el hogar y desea adquirir un televisor que dice que cuesta $12,000. Pero lamentablemente no tiene la cantidad disponible, por lo que solicita al vendedor que le haga un plan de compra a crédito a 6 meses. El vendedor le contesta que el plan que le ofrece es pago de 6 mensualidades iguales. La primera se haría al final del primer mes, después de la compra. Asimismo, le informa que el interés que cobra la tienda es del 3% mensual. Entonces, el comprador solicita que le haga el cálculo del valor de cada pago mensual, por lo que el vendedor muestra el siguiente cálculo. Entonces dice, como le voy a fiar $12,000 a una tasa de interés del 3%, es decir, 0.03% mensual, y multiplicado por los 6 meses en los que va a estar haciendo los pagos, nos da un total de $2,160 solo por intereses. Nos dice, estos 2,160 le sumo a los $12,000 del capital que prácticamente le estoy prestando y nos daría un pago total de $14,160, que dividido entre 6 meses da un resultado mensual de $2,360. Entonces, ante estas cifras, el comprador manifiesta que no está de acuerdo porque según el cálculo, cada mes él estará debiendo $12,000, ya que el interés se carga 6 veces sobre la misma deuda total. Considera, por tanto, que es injusto esta forma de cálculo y piensa que con el pago de cada mensualidad la deuda remanente va disminuyendo. En contraposición, el comprador le propone el siguiente cálculo al vendedor. El comprador dice, la deuda total es $12,000, dividida entre 6 meses, arroja una deuda mensual de $2,000, sobre la cual se debería cobrar el interés del 3% mensual. Con ello, el interés mensual es de $2,000 por 0,3, es decir, para el comprador dice que se debería pagar solo $60 de interés cada mes. Y entonces, él dice, y otro lo que debería pagar es $2,060 cada mes. Claro, es mucho menos pago, ¿no? Entonces, ante este cálculo, el vendedor protesta y asegura que está mal, ya que el procedimiento considera que desde el primer mes se debe solo $2,000, lo cual es falso, porque al final del primer mes, antes de hacer el primer pago, el comprador debe $12,000, más el interés acumulado, que son $360. Por lo tanto, él considera que el cálculo le perjudica en sus utilidades. Bien, ¿cuál de los dos procesos creen ustedes que sería el adecuado? ¿El primero, el que propone el vendedor, o el que propone el comprador? ¿Qué opinan ustedes? Claro, ¿no es cierto? Entonces, eso va a traer una confusión ahí. No se van a poner de acuerdo, ¿cierto? Lo que propone el vendedor parece injusto porque está cobrando el interés sobre todo el capital durante todo el tiempo de la deuda y parece que no es correcto. Y el comprador, en cambio, dice, a mí me deben cobrar solo el interés de $2,000 cada mes porque estoy pagando una cuota de capital. Pero en cambio ahí el problema es que el vendedor le está entregando un producto que cuesta en realidad $12,000, ¿no es cierto? Entonces es complicado esta situación. Ahí es donde entra en funcionamiento la ingeniería económica, que trata
de establecer un valor que es justo, un valor justo del pago, que no perjudique ni al comprador ni al vendedor. Y entonces, después de discutir un buen tiempo, deciden que si no cuentan con un criterio que satisfaga a las dos, es imposible encontrar un cálculo que sea válido para ambos. Analizan el hecho de lo injusto que es tanto considerar que todos los meses se debe $12,000, como utilizar el criterio de que cada mes se debe solo $2,000. Y luego de dialogar por más tiempo, por fin llegan a una conclusión que satisface a ambos, la cual se llama criterio de pago justo, y la declaran con las siguientes palabras. Solo se debe pagar intereses sobre saldos insolutos, es decir, sobre saldos no pagados todavía, es decir, sobre la deuda no pagada o deuda pendiente. Ellos dicen, lo justo sería que cada mes vayamos viendo cuánto es la deuda que se mantiene y sobre esa deuda establecer los intereses. Parece lo más razonable. Sin embargo, el problema es por ahora no saber cómo hacer el cálculo correcto. O sea, matemáticamente se complica, ¿no? Y menos pueden comprobar si al realizar determinado cálculo la cifra obtenida para el pago mensual será la correcta. ¿Sí? Entonces, se vuelve un poco difícil. Entonces, una de las principales ventajas que tiene la ingeniería económica es que puede comprobarse que el resultado obtenido en cualquier problema es correcto o incorrecto. Del ejemplo anterior, es evidente que ambos cálculos están mal. Una forma de comprobar el error consiste en tomar como base la declaración del criterio de pago justo para hacer un cálculo periodo a periodo del cual va quedando el saldo insoluto luego de hacer el pago mensual correspondiente. Y con ello se calcula el interés sobre ese saldo insoluto. Entonces, hagamos la prueba con el pago que estableció en primer lugar el vendedor. Recuerda que el vendedor decía que como cuesta el producto $12,000 más los 2,360 de interés, más los intereses, entonces que eso se iba a dividir para los 6 meses y que esa era la forma correcta de hacerlo. Y entonces, así, él determinó un pago mensual de 2,360. Ahora, veamos si esos 2,360 que pagamos mensualmente es correcto o incorrecto. Ya sabemos de antemano que es incorrecto, pero ¿cómo comprobaríamos? ¿Cómo podemos comprobar? Entonces, aplicamos esta tabla, aplicamos la tabla que está ahí en este rato en la pantalla, y ustedes van a ver lo siguiente. Entonces, ¿cómo deberíamos aplicar esto? Miren, tenemos la deuda inicial de $12,000. La tasa de interés es 0.03%, ¿no es cierto? Entonces, para el primer mes, entonces el interés sería de $360. Entonces, deberíamos sumar el capital más el interés, entonces nos daría una deuda total de 12,360 al final del primer mes. De ahí le restaríamos los 2,360 del primer pago que había propuesto el vendedor y nos queda un saldo de $10,000 al final del primer mes. Bien, para calcular el pago del segundo mes, entonces cogeríamos el saldo de 10,000, le aplicamos la misma tasa de interés del 0,3, porque lo que decíamos es que se debería pagar solo intereses sobre el saldo no pagados, ¿no es cierto?, sobre el saldo insoluto. Y entonces, aquí nos daría ya un interés de $300, que es más pequeñito. En total, deberíamos al final del segundo mes 10,300. Le restamos los 2,360 del pago que nos ofrece el vendedor y tendríamos un saldo de 7,940. Para el tercer mes cogemos ese saldo y le aplicamos el 3% de interés. Nos da $238.2. Sumado al capital nos da 8,178,20. Le restamos la cuota y nos queda 5,812,2. Para el cuarto mes hacemos igual. Aquí tenemos el interés sería 174,54 más el capital, nos da 5,992,74.
Le restamos los 2.360 y nos queda un saldo de 3.632,75. Para el quinto mes, aplicamos el interés sobre ese saldo y nos queda 108,98. Más del capital nos da 3.741,73. Le restamos los 2.360 y nos queda 1.381,73. Y entonces hacemos el cálculo del último pago del sexto mes. Nos da un interés de 41,45 más 1.381,73, nos da 1.423,18. Pero el último pago es 2.360. Y entonces ahí se comprueba que en realidad estaríamos pagando de más 936,82. O sea, nos estaría perjudicando el vendedor. Entonces, esas cosas es interesante que ustedes conozcan para cuando hagan sus negocios. Siempre hacen estas propuestas los vendedores para ellos ganar más dinero del que corresponde. Entonces, como se ve, no es el método adecuado esa que propuso el vendedor. Entonces, si el cálculo fuera correcto, el saldo final debería ser 0. En caso de aceptar el plan de pago del vendedor, como se supuso que cada mes, durante todos los meses, siempre se debían $12,000, entonces el resultado es que se pagaría de más. En vez de pagar solo 1.423,18 el último mes, se pagaría 2.360. Entonces estaríamos pagando de más. Entonces, ¿cómo desarrollar una fórmula matemática que nos ayude a definir estos casos? Entonces, para ello debemos aplicar la ingeniería económica. Y entonces, existe una fórmula que rige a la ingeniería económica, que es la fórmula fundamental, la fórmula más importante que vamos a aprender a desarrollarla esta noche. Entonces, ¿qué dice el texto? Para resolver no solo el asunto anterior, sino casi cualquier tipo de problema planteado en ingeniería económica, se requiere de una fórmula que el cambio del valor del dinero a través del tiempo. Esta fórmula se va a desarrollar con un ejemplo. Entonces, veamos el ejemplo 2.2. Una persona deposita $100 en un banco que paga un interés del 10% anual. No hace ningún retiro de dinero. ¿Cuánto tendrá acumulado en el banco después de 3 años? ¿Sí? Entonces, hagamos ese ejemplo para ir desarrollando esta fórmula. Entonces, vamos a llamar P a la cantidad depositada en el presente, que son $100. Vamos a llamar I al interés cobrado por periodo, que es el 10% anual. Vamos a llamar F a la cantidad acumulada en el futuro, es decir, luego de 3 años. Y vamos a llamar N al periodo de tiempo necesario para ganar o cobrar un interés. Entonces, en este caso, sería el periodo sería anual, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué cantidad de dinero tendríamos acumulada cuando N sea igual a 1, es decir, en el periodo 1. Entonces, el valor futuro al término del año 1, del primer año, sería los $100 que depositamos en el banco más el interés de los $100, que sería 100 por el 10%, es decir, 100 por 0,1. En total, al final del año, primero tendríamos $110. Bueno, para un año no hay mucho problema, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría al término del segundo año? Debido a que no se retira dinero, el periodo 2 empieza con una cantidad acumulada de $110, sobre la cual se genera el nuevo interés. Para el segundo año, el valor futuro 2 sería igual a los $110 que tuvimos al final del primer año, más 110 multiplicado por el interés, que era el 0.1. Entonces, al final del segundo año tendríamos $121 acumulado. Y para el año 3, que vamos a llamar F3, sería lo acumulado hasta el año 2, que sería 121, más 121 por 0,1, que nos daría $133.1. Entonces, si depositamos ahora $100 en el banco y no retiramos nunca el dinero,
y nos van depositando los intereses cada año, entonces al final vamos a tener $133,1. $100 que era el capital inicial y $33,1 acumulados de intereses. Bien, entonces esto se complicaría para cuando tengamos que hacer el cálculo para muchos meses, ¿no es cierto? Porque ya se vuelve medio cansino. Entonces tratemos de desarrollar una fórmula matemática para resolver este tema. Entonces, como veíamos, para el año 1, el valor futuro era igual al valor depositado, que era P, es decir, al valor presente, más el valor presente por el interés. Entonces, sacando factor común P, nos quedaría P que multiplica a 1 más I elevado a la 1. ¿Qué pasaría para el año 2? Entonces, en el año 2, como vimos, se tenía que sería igual al valor acumulado en el primer año más lo que se acumularía en el segundo. Entonces sería P más PI, que sería lo que tenemos al término del primer año, más, en vez de aquí por, es más el interés, que ganaría esa misma cantidad, es decir, P más PI. Y entonces desarrollamos esta ecuación y tenemos P más PI más PI más PI al cuadrado. De ahí sacamos factor común P y tendríamos 1 más 2I más I al cuadrado. Pero lo que está entre paréntesis es el desarrollo del binomio cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sería igual a P que multiplica a 1 más I al cuadrado. Entonces, como vemos, el valor futuro del año 2 es igual a P que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado. Si hacemos esto para el año 3, entonces ahí ¿qué tendríamos? F3 sería al acumulado al término del segundo año más el interés ganado por eso. Entonces tendríamos P más PI más PI más PI más PI al cuadrado más I que multiplica a lo mismo. Desarrollando todo esto y sacando factor común P, vamos a tener que es P por 1 más 3i al cuadrado más I al cubo. Pero esto es el desarrollo del binomio al cubo. Sería igual a P que multiplica a 1 más I al cubo. Entonces miren, ¿qué hemos sacado como conclusión? Que el valor acumulado al término del primer año es igual a P que multiplica a 1 más I a la 1. Al término del segundo año tenemos igual a P que multiplica a 1 más I al cuadrado. Al final del tercer año tenemos P que multiplica a 1 más I al cubo. Por lo tanto, la lógica nos hace prever que si tuviéramos que calcular el valor acumulado a un año N, Fn va a ser igual a P que multiplica a 1 más I elevado a la N. ¿Sí? Que es lo que está en la fórmula aquí, mire, F igual a P que multiplica a 1 más I a la N. Entonces, si queremos saber el valor futuro de una cantidad depositada en el banco, le multiplicamos por 1 más la tasa de interés que gana elevado a la N. Pero siempre y cuando que no retiremos los intereses, sino que dejemos que se vayan acumulando. De aquí, si queremos saber el valor presente, conocido un valor futuro, lo que hacemos es despejar P y nos quedaría P igual a F dividido para 1 más I a la N. Entonces, ¿qué es lo que representan las letras en esta fórmula? F, la cantidad acumulada en el periodo N. P, la cantidad depositada en el presente. I es la tasa cobrada o ganada por periodo y N el periodo que debe transcurrir para ganar o cobrar los intereses que estamos queriendo calcular. Bien, la fórmula 2.1 se denomina con cualquiera de los siguientes nombres. Fórmula de interés capitalizado. Fórmula de equivalencia del valor del dinero a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de esas le podemos utilizar. Y también se le suele llamar fórmula básica. Se le llama fórmula básica de la ingeniería económica. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Sí se entiende? ¿Hola? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se entiende. Muy bien. Pero bueno, hasta ahora hemos aprendido la fórmula básica nomás, ¿no? De la ingeniería económica, pero todavía no resolvemos cómo calcular el pago del interés del ejemplo 1, o sea, de los dividendos del ejemplo 1, no hemos hecho todavía eso. Entonces, ¿cómo aplicar esta formulación para determinar los pagos? Bien, entonces vamos a ver eso a través de lo que se llama el diagrama de flujo de efectivo. Para resolver el ejemplo planteado inicialmente, es preciso contar con una herramienta de diagramación que ayude a visualizar cómo fluye el dinero a través del tiempo. En esta herramienta, llamada diagrama de flujo de efectivo, el tiempo o periodo de análisis del problema se representa con una línea horizontal. El inicio se considera en el extremo izquierdo y el final en el extremo derecho de la línea. El dinero se representa con flechas hacia arriba y hacia abajo. Una flecha hacia arriba siempre va a representar ganancia, ahorro, beneficio, ingreso, etc. En tanto que una flecha hacia abajo siempre va a representar inversión, gasto, desembolso, pérdida, costo, etc. Es importante mencionar que en cualquier transacción económica siempre hay dos partes, un comprador y un vendedor, un prestador y un prestatario, etc. Y que los diagramas de flujo de efectivo, ambos participantes son como imágenes en espejo. Es decir, si para el vendedor tenemos el diagrama que está aquí, que el valor P es negativo, significa que él entregó, prestó el dinero. Y los valores A son positivos porque él va recibiendo el pago por ese préstamo. En cambio, para el comprador sería lo contrario, por eso dices una imagen en espejo, es decir, el comprador está recibiendo un bien que cuesta un valor, entonces sería positivo. Pero luego, en los 6 dividendos, estaría haciendo un pago de ese bien que compró, entonces ahí estos valores de A serían negativos, sería con la flecha hacia abajo. Eso nada más hay que interpretar cuando se hacen estos diagramas. Entonces dice, el diagrama de la figura 2.1 se observa el diagrama de flujo del vendedor. La flecha hacia abajo en el periodo 0, de aquí, periodo 0, indica que ha hecho una venta y que sus inventarios representan una baja de 12,000, claro, está entregando un bien que cuesta plata. A cambio de eso, él recibirá 6 pagos mensuales por el mismo monto. Entonces, la anotación de la letra A representa los pagos y obedece a una razón histórica, ya que se le llama anualidad. Así no se cobre cada año, pero así se cobre mensualmente o quincenalmente, siempre le vamos a llamar anualidad. Y se representa con la letra A. Entonces, como ven, ahí está el diagrama de flujo. Entonces, en la línea horizontal se representa los periodos de tiempo. Como era el ejemplo que se va a pagar en 6 dividendos, en 6 meses, entonces cada uno de estos periodos corresponden a un mes. ¿Cierto? Bien, pues como vemos, el valor de P negativo es el préstamo que está haciendo el vendedor y los valores A, las anualidades, es lo que recibiría de pago por parte del comprador. Bien, ahora, ¿cómo solucionaríamos el problema, no es cierto? Busquemos la forma de solucionar aplicando la ecuación fundamental de la ingeniería económica, este problema para calcular los valores de A. Es lo que no sabemos. Sabíamos el valor del préstamo y la tasa de interés. Ahora tenemos que calcular los dividendos iguales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cálculo? Vamos a ir haciendo progresivamente para que se entienda el concepto. Vamos a suponer que solamente hacemos el préstamo al inicio, en el periodo 0, y nos hace un solo pago al final del mes 1. Entonces, ¿cómo calcularíamos? El valor futuro, que representaría A, la anualidad que tendríamos que cobrar, sería los $12,000 multiplicado por 1 más 0.03, es decir, 1 más la tasa de interés del 3%, que sería 1.03 elevado a la 1. Es decir, tendríamos que pagar
12.360 por ese préstamo que nos hicieron. ¿Sí? Ahora, para un año no hay problema, es sencillo. Ahora, veamos qué pasa si en vez de hacer un solo pago, hubiésemos tenido que hacer dos. Entonces, ¿cuál sería el valor de pago en cada mes? Entonces, para eso, aplicamos el mismo diagrama de flujo, sino que ahora, en el mes 0, tenemos el egreso de 12.000, en el mes 1 y el mes 2 vamos a recibir pagos iguales denominados A. Ahora, ¿cómo sería aquí la fórmula? Como sabemos, el valor que prestamos debe ser igual a lo que recibimos. Solo que aquí lo que recibimos es en el futuro. Pero como sabemos, en el futuro el dinero sufre un desgaste. Entonces, tenemos que calcular las anualidades traídas a valor presente, tiene que ser igual a lo que hemos prestado. Entonces, miren, lo que prestamos es 12.000. Debería ser igual a la suma de la anualidad del primer mes dividido para 1.03 elevado a la 1, más la anualidad del segundo mes dividido para 1 más 0.3 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿con esto qué estamos haciendo? La primera anualidad le estamos trayendo al valor presente, es decir, al valor en el que prestamos el dinero. Y la anualidad del segundo mes también le traemos al presente, al periodo 0. Entonces, para pasar la primera anualidad al periodo 0, tenemos que dividirle para 1 más 0.3 a la 1. Y para la segunda, dividimos para 1 más 1.03 al cuadrado. Luego de aquí, debemos despejar el valor de la anualidad. ¿Cómo haríamos eso? Deberíamos aquí multiplicar todo por 1.03 al cuadrado. Luego, despejamos A y nos va a dar el valor de $6,271,33. Si hemos calculado los pagos, miren. Entonces, si hubiésemos vendido el televisor en $12,000 y nos vamos a recibir dos pagos cada mes a una tasa de interés del 3%, entonces deberíamos recibir $6,271,33 cada mes. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, ahora resolvamos el ejercicio que nos planteó el texto, que era los pagos en 6 meses. Entonces, ahí, ¿cómo sería el ejemplo? Entonces, tendríamos este gráfico de aquí, el préstamo en el mes 0 y los 6 dividendos. Entonces, tendríamos que el primer dividendo traerlo al periodo 0, el segundo al periodo 0, el tercero y así. Toditos tendríamos que traerlos al periodo inicial. ¿Cómo hacemos? Y sumarlos, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Los $12,000 prestados inicialmente sería igual a la suma del primer pago dividido para 1.03 a la 1, más el segundo pago para 1.03 al cuadrado, más el tercer pago para 1.03 al cubo y así, hasta llegar al último, que sería A dividido para 1,03 a la sexta. Luego, para despejar A, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que quitar los denominadores, ¿no es cierto? Multiplicamos todo por 1.03 a la sexta, sumamos y de ahí le despejamos A y nos va a dar 2.215,17. Ese sería el valor justo que tendríamos que pagar cada mes para que se pague el capital más los intereses cobrados sobre los dividendos, ¿no es cierto? Entonces, sí es menor a lo que él propuso el vendedor, que era 2.360, si no me acuerdo, 2.360. Él nos proponía cobrar 2.360 mensuales, pero lo justo es pagar 2.215,17. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, ingeniero. Ustedes, cuando ya tengan que hacer estas transacciones y todo, ustedes pueden luego comprobar que hagan los cálculos, después que hagan una negociación, van a su oficina, a su casa,
y pueden comprobar utilizando esta sencilla tabla que ustedes pueden acceder en Excel. Y miren, ahí entonces partimos de los $12,000 prestados en el periodo 0, multiplicamos por el interés, por el 1.03 y nos da 12,360. Le restamos el primer dividendo, que se quedaría 10,144,83. Hacemos lo mismo en el segundo periodo, vamos sacando los saldos, llegamos al final, miren, al final el último saldo es 2,150,65, más multiplicado por 1,03, nos queda 2,215,17, que es lo que corresponde al último pago, por lo tanto el saldo final en realidad es 0 y el pago es justo. Bien, ¿alguna pregunta? Ahora, esta fórmula, por eso es la fórmula general de la ingeniería económica. Aquí en este caso, en el ejemplo hicimos como que hemos prestado el dinero en el periodo 0, pero podemos hacerlo de cualquier otra forma. Por ejemplo, vamos a suponer que prestamos en un periodo anterior al periodo 0 y que el primer pago se hace en el periodo 0, la primera anualidad. ¿Cómo haríamos? Entonces, multiplicamos todo por 1,03 y ya. Resulta esta ecuación de aquí. De ahí despejamos A y obtenemos el mismo valor. Puede ser que el segundo pago corresponda al periodo 0. Igual hacemos multiplicando todo por 1,03 al cuadrado y luego aplicamos la formulación que estamos viendo y se tienen los mismos resultados. Puede ser que tengamos que hacer un cálculo en algún momento, ustedes ya van a ver que esto a veces sucede, que el último pago corresponda al periodo 0. Y entonces tenemos que irnos hacia atrás en el tiempo para saber cuánto fue lo que nos prestaron en realidad al inicio, y se hace lo mismo y se obtiene el mismo resultado. ¿Está claro? Eso le da una flexibilidad para aplicar en cualquier situación que se tenga que hacer en su momento. Bien. Ahora, existe una formulación, no la vamos a desarrollar porque es un poco complicada, para determinar directamente, para no estar haciendo el gráfico, ¿no? Porque eso es un poco tedioso y luego despejar y todo se vuelve medio difícil. Y entonces ahí se aplica esta fórmula de aquí, la fórmula 2.3, es decir, si prestamos un valor P a una tasa de interés I para N periodos, para N pagos, entonces el valor de la anualidad se calcula como P que multiplica a I, que multiplica a 1 más I a la N, dividido eso para 1 más I a la N menos 1. ¿Sí? Para calcular la anualidad, conocido el valor que se presta al inicio. Y puede ser que en algún caso, en cambio, ustedes les den el valor de la anualidad y la tasa de interés y el periodo. Y queramos saber cuál es el valor del capital que nos prestaron. Entonces ahí aplicamos esta fórmula que sería P igual a A, que multiplica a 1 más I a la N menos 1, dividido para I que multiplica a 1. Se aplica fácilmente y se hace el cálculo. Entonces hagamos el ejemplo apliquemos la fórmula para el ejemplo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Entonces calculemos la anualidad. Recuerdan que ustedes que el valor que prestamos fue $12,000. Aplicamos multiplicado por I, la tasa de interés era de 0.03, que multiplica a 1 más I a la N, N era 6, seríamos 1.03 a la sexta, dividido para 1 más I a la N, es decir, 1.03 a la sexta, menos 1, que nos da los $12,215,17 que tenemos que pagar mensual. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por mi parte no, ingeniero. ¿Está claro? Perfecto. Ahora, sí. Esta formulación es tan flexible que se puede hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, miren, vamos a suponer
que tenemos que nos prestan en el periodo cero y luego nos dan chance de que no paguemos durante 4 meses y que el primer pago hagamos en el quinto, a partir del quinto. Entonces, la próxima semana, el día miércoles que tenemos clase, vamos a aprender cómo hacer estos cálculos son muy interesantes, ¿no? Y que ustedes van a utilizar tarde o temprano. Bien, si no hay preguntas, entonces terminaríamos hasta ahí por esta clase. Listo, entonces.